Hola chicos, esta noche comenzamos con la vida escandalosa y las decisiones profundamente confusas de Fredegund de Neustria, una mujer que podría haber protagonizado una telenovela medieval. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás sintonizando y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Antes de ser reina, Fredegund era lo que los cronistas educados llaman una doncella, y lo que los cronistas maleducados probablemente llamaban una violación ambulante de derechos humanos. Trabajó al servicio de la reina Ordera, esposa del rey Chilpiki, un hombre cuya idea de fidelidad marital era, ¿qué pasa si no lo hago? De alguna manera, entre doblar manteles y manejar los chismes de la corte, Fredegund logró seducir al rey. ¿Fue encanto? ¿Fue una estrategia? ¿Fue simplemente que Chilperic tenía el autocontrol de una esponja mojada? Quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que poco después de que apareciera Fredegund, Auda desapareció, literalmente. La obligaron a ingresar en un convento, en el siglo VI, donde solo le faltaba una túnica para cumplir una condena de prisión. Fredegund tomó su lugar en el lecho real y pronto el trono real. Fue un ascenso meteórico desde el armario de las escobas hasta la suite del palacio, al más puro estilo de Fredegund. Implicaba la menor misericordia posible. Esta no era una historia romántica de una sirvienta que encontraba el amor verdadero. Se trataba de una mezcla de Juego de Tronos y House of Gucci, pero con más pulgas. Fredegund no era solo ambicioso. Ella fue quirúrgica. Todo obstáculo entre ella y el poder fue eliminado silenciosamente, eficientemente y, a veces, con veneno. Ni siquiera las otras esposas tuvieron oportunidad. Cuando Chilic más tarde se casó con una princesa visigoda llamada Galwin, sí, ese era su verdadero nombre. No se dañaron vocales, pronto fue encontrada muerta, estrangulada en su propia cama, supuestamente por alguien que definitivamente no era Fredegund, pero que podría haber usado su perfume. A estas alturas, Fredegund se había convertido en algo más que una simple consorte real. Ella fue la arquitecta de su propio ascenso, una mujer que jugaba al ajedrez mientras todos los demás todavía hurgaban en el tablero con cucharas. Uno pensaría que después de casarse con un miembro de la dinastía Merovingian y eliminar a su competencia real, Fredegund podría tomarse un descanso, tal vez disfrutar de algo de bordado o de una leve reforma fiscal. Pero no, Fredegund veía la paz como un gato ve un vaso en el borde de una mesa. Un desafío. En Tragalsuinta, la pobre princesa visigoda que creía que se iba a casar con un miembro de la realeza, solo para darse cuenta demasiado tarde de que en realidad se había unido a un club de asesinatos clandestinos con coronas a juego. Winter era la reina número bueno, en realidad no importa. Lo que importa es que cometió el error de novata de pedir dignidad y lealtad en su matrimonio. Chilperic estaba confundido por ambos términos. Cuando Galster expresó su descontento hacia Fredegund, que todavía rondaba como un ex que no entendía de límites, fue encontrada muerta, estrangulada en la cama. El tipo de accidente trágico que suele ocurrir cuando tu rival solía ser un sirviente y todavía recuerda cómo colocar veneno en tu spray de lino. Los cronistas de la época no señalaban directamente con el dedo porque disfrutaban de la vida, pero sí levantaban algunas cejas medievales, lo cual es impresionante teniendo en cuenta que la mayoría de ellos tenían piojos y plumas en lugar de plumas. Chilaric, siempre un hombre profundo, de poca profundidad, pero aún así, se encogió de hombros y se casó con Fredegund. No hay nada más representativo de almas gemelas que limpiar juntos la escena de un asesinato sospechoso. Para el mundo exterior, esto parecía un escándalo real complicado. Para Fredegund, era jueves. Y no olvidemos el panorama más amplio. Fredegund no se limitaba a eliminar obstáculos. Ella estaba consolidando el poder. Cada mujer que moría, cada rival que desaparecía, era una persona menos que amenazaba la herencia de su hijo o su propio control sobre la política de la corte. Ella jugaba partidos largos, y por largos queremos decir partidos empapados de sangre.
La corte de Neustria tenía más intrigas que una telenovela escrita por Machiavelli en plena borrachera. Y a Chelper no le importó. Quizás porque realmente no se dio cuenta. O tal vez porque asumió que las mujeres simplemente morían cuando se quejaban demasiado. Es difícil decirlo. Los reyes del siglo VI no eran precisamente conocidos por su reconocimiento de patrones. Brunilda no era del tipo que dejaba pasar las cosas, especialmente las hermanas estranguladas, los matrimonios envenenados o la carita engreída de Fredegund. Se casó con el hermano de Chilperic, el rey Siger de Australasia, y procedió a iniciar una de las rivalidades más mezquinas y sangrientas de la historia medieval temprana. Piense en las verdaderas amas de casa de la corte de Meravenia, pero con más asesinatos y menos extensiones de cabello. Fredegund naturalmente respondió como lo haría cualquier persona racional. Ella envió matones a sueldo para asesinar a Sigerbert. No solo una vez, sino varias veces. Al final, uno de ellos lo consiguió. Siger fue asesinado a puñaladas durante una negociación que en la Galia del siglo VI se tradujo en un compromiso político. Con la muerte de Sigbert, Fredegund tomó el poder en Norria. Pero Brunilda estaba lejos de ser derrotada. Ella gobernó en nombre de su hijo y comenzó una vendetta que duraría décadas contra Fredegund y que convertiría el norte de Francia en un gigantesco tablero de ajedrez lleno de barro. Las dos mujeres hicieron la guerra como si fuera un trabajo de tiempo completo. Asesinos, traiciones, nobles sobornados, amantes secretos, obispos rebeldes. Si podía causar caos lo usaban. Y mientras tanto, Fredegund afilaba sus dagas, susurraba órdenes en pasillos oscuros y ocasionalmente envenenaba a gente solo para mantenerse en forma. Lo que hizo que esta rivalidad fuera tan singularmente desquiciada fue su longevidad. No fueron crímenes pasionales aislados. Esto fue rencor institucionalizado. Dos reinas que controlan reinos rivales y desmantelan sistemáticamente las vidas, reputaciones y herederos de la otra. Y aún así, de alguna manera ambos lograron convencer a todos de que eran las víctimas. Fredegund acusaría a Brunilda de todo, desde asesinato hasta brujería, mientras que Brunilda acusó a Fredegund de asesinato y brujería. Por una vez, ambos tenían razón. Si alguna vez sientes que tu familia es disfuncional, recuerda que Fredegund y Brunilda convirtieron a toda una generación de políticos meapenianos en una saga de venganza tan compleja que incluso los monjes que la narraron tuvieron que detenerse y preguntarse, un momento, ¿quién murió esta semana? Así que Fredegund se convirtió en reina. ¿Pero descansó? No. ¿Gobernó con sabiduría y fomentó la paz? Tampoco. En cambio, echó un vistazo a su corte real, vio a los hijos supervivientes de su difunto esposo, a sus hijastros, y pensó, ¿sabes qué le daría un toque picante? Ahora bien, la historia es turbia aquí porque los cronistas no escribían con la claridad de 4 Kelvin. Pero abundan los rumores, las insinuaciones susurradas de que Fredegund no solo toleraba a sus hijastros. Los favorecía bíblicamente. Y no al estilo de hornearles galletas. Más bien, los asesinaba a menos que le devolvieran el coqueteo. Ya sabes, cosas típicas de madrastras. La relación de Fredegund con sus hijastros desdibujó cualquier límite que uno quisiera mantener intacto. En una casa real. Algunos relatos sugieren que intentó seducir al menos a uno de ellos. Otros insinúan más. Por supuesto, en la política meraveniana, la seducción a menudo era solo un arma más en el arsenal real, a medio camino entre el veneno y los sobornos. Esta era una mujer que veía las connotaciones incestuosas no como una señal de alerta, sino como una estrategia política. Y si las cosas se complicaban, para eso estaban las dagas. Un pobre hijastro, Clovis, fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Otro, Meaves, cometió el error de desafiarla. Terminó tonsurado y encerrado en un monasterio, el equivalente medieval a ser ignorado y enviado a Siberia. Fredegund no era del tipo cálido y cariñoso. Era del tipo que te arropaba por la noche y luego te incriminaba por traición por la mañana. Sus instintos maternales estaban, digamos, convertidos en armas. Ahora bien, seamos justos. Fredegund no inventó el caos.
Simplemente lo abrazó con el entusiasmo de un gato aburrido que descubre un estante lleno de cosas frágiles. Los meravenianos ya eran un desastre. Simplemente añadió veneno, dagas y cenas familiares cuestionables a la mezcla. Gobernaba su corte como una araña, siempre tejiendo, siempre esperando, siempre a un escándalo de distancia de otra misteriosa desaparición. Y lo peor, apenas estaba empezando. Ahora bien, gobernar un reino en el siglo VI ya era una pesadilla logística. Caminos llenos de bandidos, cosechas que se perdían solo por diversión y nobles con una lealtad tan firme como una cabra sobre zancos. Pero intenta hacerlo mientras haces malabarismos con una familia real, donde uno de cada dos personas es un primo o un enemigo jurado, y ocasionalmente ambos. Fredegund, siempre multitarea, se encontró en una situación delicada. Su esposo, el rey Chilperic, había muerto. Finalmente, dijeron la mayoría de sus parientes sobrevivientes. Eso dejaba a su joven hijo, Clotar, como heredero al trono. Solo había un problema. Fredegund tenía más enemigos que aliados, y su hijo apenas tenía edad para sostener una espada, y mucho menos blandirla. Así que, naturalmente, Fredegund hizo lo que cualquier madre protectora haría. Aplastó rebeliones, sobornó a funcionarios y asesinó con indiferencia a cualquiera que mirara a su hijo de reojo. Ya saben, la crianza habitual. Pero criar a un niño rey en un nido de víboras no fue suficiente drama para nuestra querida reina. También tuvo que lidiar con otros niños, en concreto con los hijos de Chilper de matrimonios anteriores. Ya saben, aquellos a los que pudo o no haber seducido, manipulado, encarcelado o exiliado, según el clima. Cada uno de estos hijastros supervivientes tenía un derecho legítimo al trono, y un motivo aún mayor para caer accidentalmente sobre la daga de Fredegund. Y, sin embargo, de alguna manera los superó a todos, como un maestro de ajedrez medieval cuya reina fue sumergida en veneno. Y luego estaban los bastardos. Ah, sí, un montón. Algunos lo suficientemente legítimos como para causar problemas, otros simplemente rumores útiles. Fredegund sabía cómo convertir los chismes en armas. Si una mujer noble tenía un hijo ilegítimo, Fredegund podía susurrar que era su hijo. Si alguien afirmaba tener sangre real, Fredegund podría sugerir que lo consiguieron por accidente o por una visita nocturna. De cualquier manera, las reputaciones cayeron como fichas de dominó, y Fredegund permaneció erguida y sonriente. No solo luchaba por un trono. Luchaba por ser recordada o temida. O preferiblemente por ambas cosas. Y aunque sus tácticas no eran sutiles, eran efectivas. Como usar un mazo para aplastar una mosca y luego incriminarla por romper tus muebles, Clotar crecería en esta licuadora real, bebiendo leche mientras su madre organizaba otro funeral sospechoso. Y aprendería una cosa pronto, nunca le des la espalda a Fredegund, especialmente si eres familia. Para entonces, Fredegund había logrado lo que la mayoría de los conspiradores reales solo podían soñar. Era reina, regente, reina no oficial del espionaje y parca a tiempo parcial. ¿Pero qué haces una vez que has asegurado el trono de tu hija y neutralizado a la mitad de la población noble? Simple. Arruinas todo lo demás también. A Fredegund no le interesaba la paz. De hecho, si alguna vez se acercaba a un tratado, escritorio, probablemente le prendió fuego y culpó a Brunilda por las cenizas. La guerra no era solo política. Era terapia. Y con su enemiga favorita, Brunilda, aún viva y respirando aire puro, la revancha tenía décadas de combustible en el tanque. Las dos reinas libraron una pelea a bofetadas a cámara lenta por la Francia medieval que hizo que la Guerra de los 100 años pareciera un malentendido de oficina. Intercambiaron acusaciones, ejércitos e insultos a través de mensajeros envenenados y embajadores sospechosamente perdidos. Fredegund envió asesinos como la mayoría de la gente envía notas de agradecimiento. Incluso intentó que asesinaran a los nietos de Brunilda. Sutileza, nunca había oído hablar de ella. Y luego estaba la iglesia. Podrías pensar que ni siquiera Fredegund se metería con hombres santos, pero te equivocarías. No solo pisoteaba los pies de los santos. Los rompía.
Hizo que obispos fueran golpeados, sobornados, exiliados o apuñalados accidentalmente durante la comunión. Si usabas una mitra y te ponías demasiado sermoneador, lo más probable era que terminarías en una tumba poco profunda o en un monasterio muy tranquilo. Incluso Gregorio de Tours, obispo e historiador que escribió algunas de las críticas más mordaces sobre el comportamiento de Fredegund, tuvo que admitir bajo presión que era de naturaleza enérgica, que en el lenguaje de los monjes significa sociópata aterradora. En la corte, las cosas eran aún peores. Fredegund dirigía el palacio como un juego de sillas musicales paranoico. Los nobles desaparecían constantemente. El personal estaba demasiado asustado para susurrar, y los únicos que ascendían eran aquellos con una excelente técnica de apuñalamiento y sin familiares supervivientes. Gobernó mediante el miedo, el fuego y el asesinato creativo. Pero no se equivoquen, funcionó. A pesar de todo, las seducciones, las venganzas, el cementerio de enemigos, mantuvo el poder durante décadas. En una época en la que se esperaba que las reinas sonrieran, tuvieran hijos y murieran jóvenes y educadamente, Fredegund se aseguró de sobrevivir a las educadas. No fue solo un escándalo. Fue una época. Si se preguntan si Fredegund se ablandó con la edad, la respuesta es rotunda y absolutamente. No. No se ablandó, sino que fermentó. Y como cualquier botella añeja de veneno real, su potencia aumentó con el tiempo. El veneno, por ejemplo, se convirtió en su arma diplomática predilecta. Mientras otros enviaban flores y sellaban la paz con matrimonios, Fredegund removía arsénico en copas y lo llamaba hospitalidad. Si recibías una invitación a cenar con ella, era prudente llevar tu propio catador y posiblemente tu propio estómago. Hay historias, posiblemente exageradas, pero honestamente, apostarías en contra de ellas a que guardaba un gabinete entero de venenos, no para decorar, sino para experimentar. Belladona, cicuta, España loba. Fredegund era menos reina y más boticaria gótica con un rey vengativo. Y no reservaba sus talentos para nobles ni enemigos. Sirvientes, cortesanos y algún que otro clérigo enfermaron misteriosamente tras provocar su desagrado. Se dice que una mujer fue asesinada simplemente por chismear sobre el pasado de la reina, lo cual, seamos sinceros, pedía a gritos que se hablara de ella. Su reputación se volvió tan temida que la simple acusación de estar en su lado malo bastaba para arruinarte. La gente huía de los tribunales, forjaba alianzas con sus rivales o simplemente se dedicaba discretamente a la agricultura en provincias muy lejanas. Supuestamente, un obispo intentó maldecirla públicamente. A la mañana siguiente, amaneció muerto. Pero Fredegund no era todo veneno y asesinato. De vez en cuando intentaba tácticas más sutiles como mentir, sobornar y falsificar documentos reales. Ya sabes, los crímenes medievales más leves. También tenía espías, muchos. Si dejabas caer un comentario crítico en los baños, de alguna manera terminaba en un edicto real 3 días después con tu nombre escrito correctamente. Es difícil exagerar lo bien que Fredegund dominaba el arte del miedo. Hacía que Machiavelli pareciera una oradora motivacional. Sus enemigos eran muchos, sus amigos pocos y la mayoría estaban aterrorizados. Pero lo más asombroso era que seguía viva. En un mundo donde el asesinato era un pasatiempo favorito y las mujeres de la realeza estaban convenientemente eliminada, Fredegund sobrevivió a todo lo que se le presentó, incluyendo las consecuencias de sus propias y terribles decisiones. A estas alturas de la historia de Fredegund, cabría preguntarse, ¿se quedó alguna vez sin gente a la que matar? La respuesta, encantadoramente, es no. Como una hidra medieval con una puntería impecable, por cada rival que eliminaba, aparecían 2 más, generalmente con mejor armadura y peores actitudes. Tomemos como ejemplo la Iglesia. Fredegund tenía una relación complicada con el clero, lo que significa que alternaba entre sobornarlos y apuñalarlos según el estado de ánimo. Un pobre, Pretatus, obispo de Rouen, cometió el error fatal de intentar recordarle a la reina que el asesinato estaba técnicamente mal visto en la doctrina cristiana. Grave error. Fredegund lo hizo arrestar, torturar y exiliar. Cuando regresó años después,
mayor, más sabio y ligeramente quemado, ella lo recibió con los brazos abiertos y una daga. El obispo se desplomó en Mitzmon, y rápidamente corrieron rumores de que su vino de comunión tenía un sabor extrañamente metálico. Nadie se atrevió a decir su nombre, pero el hecho de que la organista huyera de la ciudad esa noche lo delataba. La justicia de Fredegund no era ciega. Simplemente no se molestaba en juicios. Y luego estaban sus negociaciones diplomáticas. Diplomáticas aquí, lo que significa que enviaba regalos envenenados y luego recurría a un asesino por si acaso. Para Fredegund, cada cesta de regalo era una potencial arma homicida. Imagínate intentar agradecerle un ganso navideño mientras la revisas en busca de cicuta. ¡Feliz Navidad! Ahora, revisa tu ira. Los embajadores extranjeros abandonaban su corte aterrorizados o no se marchaban. Algunos nunca fueron vistos de nuevo. Un enviado, tras una visita particularmente tensa, supuestamente se convirtió a la vida monástica y se negó a hablar más allá de un susurro por el resto de sus días. Ni siquiera sus propios aliados estaban a salvo. Si eras demasiado poderoso, demasiado ambicioso o demasiado atractivo a la luz de las velas, Fredegund te veía como una carga. Su gobierno era una larga y paranoica ópera. Todos llevaban máscaras. Algunas eran simplemente sudarios de muerte. En los raros momentos en que no estaba asesinando obispos o chantajeando a los nobles, logró gobernar Neustria con una eficiencia asombrosa. El grano llegaba a domicilio. Los caminos eran seguros. Los bandidos desaparecían misteriosamente, presumiblemente tras intentar robar a alguien que resultó ser Fredegund disfrazado. En ese momento, el reino no le preguntaba cómo se las arreglaba para mantener el orden. Solo rezaban para que no los atropellara a continuación. Si bien el número de muertes de Fredegund era impresionante, también lo era su facilidad para las relaciones inapropiadas. Un rumor particularmente persistente, repetido en voz baja en la corte y por más de un escriba desconfiado, afirmaba que sedujo no a uno, sino a varios de los hijos de su difunto esposo, es decir, a sus hijastros. Ya saben, los que deberían haberla llamado madre en lugar de Maddie. Por favor, basta ya. Ahora bien, antes de tomar este rumor al pie de la letra, recordemos que estamos hablando de cronistas medievales, hombres que creían que el trueno era un castigo divino y que las mujeres que leían libros eran brujas. Así que, con pinzas, claro. Pero la cantidad de cronistas que, independientemente, se sorprenden al ver los límites maternos de Fredegund, te hace pensarlo dos veces. Independientemente de si se acostó con sus hijastros o no, es innegable que algunos aparecieron misteriosamente muertos, desterrados o ingresaron repentinamente en un monasterio justo después de traicionarla. Y quienes se quedaron, digamos que hubo cenas familiares llenas de tensión. Uno de los casos más infames involucró a Clodoveo, el hijo mayor superviviente de Chilperic de su primer matrimonio. Era un heredero natural, muy querido y, no por casualidad, murió a los pocos meses de que Fredegund le consiguiera el puesto. La causa de la muerte no está clara. La versión medieval de que se resbaló con una espada varias veces. Otro hijastro, Maravet, intentó rebelarse, quizás sospechando que un envenenamiento accidental era su siguiente objetivo. Fredegund lo afrontó como siempre, manipulación, encarcelamiento y quizás un poco de seducción. De nuevo, argumentan los historiadores, pero si toda tu familia real empieza a morir y todo el mundo escribe sobre tu extrañamente estrecha relación con los hijos de tu marido, no tienes el beneficio de la duda. Independientemente del gusto de Fredegund por los hombres. Con una relación peligrosamente cercana a la familia, los rumores se arraigaron. Y en la política medieval, a veces un rumor era más poderoso que un hecho. Ella armó su propia reputación, dejando que el miedo hiciera el trabajo pesado. Era o la reina más incomprendida de la historia franca o la más descaradamente escandalosa. Spoiler, no fue la primera. Si había una persona que podía igualar a Fredegund golpe a golpe en astucia, rencor y una villanía puramente creativa, era su némesis de toda la vida, Brunhildur de Australasia. Piensen en ellos como el equivalente medieval de una fuerza imparable que se enfrenta a un objeto un poco más desquiciado e inamovible. Brunhilda era todo lo que Fredegund no era.
De noble cuna, educada y genuinamente elegante, en ese estilo de lee latín por diversión. Fredagund, por su parte, había llegado a la cima por pura audacia, violencia y una firme creencia de que el veneno solucionaba la mayoría de los problemas. Podría decirse que su disputa era personal, principalmente porque Fredund había asesinado a Brunilda. Hermana. Sí, es difícil recuperarse de eso en las reuniones familiares. Brunhilda, viuda del rey Seager, nunca perdonó a Fredagund por matar a su hermana Galster, quien había estado casada con el esposo de Fredagon antes de ser estrangulada con las sábanas reales. Una salida que, de alguna manera, le parece demasiado cortés a Fredigund. Y, al más puro estilo medieval, este rencor floreció en décadas de sabotaje político, intentos de asesinato y guerra abierta. Si tu drama real no incluye un asesinato que lleva a dos reinos a una guerra durante años, ¿de verdad vale la pena escribirlo? Fredigund y Brunilda no solo se odiaban. Se estudiaban mutuamente. Fredigund saboteó las alianzas matrimoniales de Brunilda, orquestó asesinatos de sus aliados e incluso envió una de sus infames cestas de regalo al otro lado de la frontera. Adelanto, no estaba llena de fruta. Brunhilda respondió de la misma manera. A veces con más diplomacia, a veces con ejércitos. Su mutuo odio alimentó una especie de carrera armamentística política, cada una intentando burlar a la. Mientras fingían ocasionalmente no estar detrás de cada muerte misteriosa al oeste del Rin. En cierto momento, Brunhilde casó a su nieta con uno de los hijos de Fredigund, posiblemente como una maniobra de paz, o posiblemente para espiarla desde el interior del palacio. No está claro si Fredigund descubrió la artimaña o simplemente le dio igual. Si como sea, esa pobre nieta pasó la mayor parte de la luna de miel revisando nerviosamente su copa en busca de ingredientes extra. En términos modernos, Fredigund y Bruna habrían protagonizado un reality show de infarto, probablemente titulado Reinas portándose mal. La suya era una rivalidad impregnada de sangre, política y el tipo de desdén mutuo que solo dos mujeres poderosas en un mundo patriarcal podían perfeccionar. Y créanme, estaba lejos de terminar. Para entonces, la reputación de Fredigund se había convertido en leyenda. En cada taberna llena de humo y salón noble cubierto de terciopelo, los rumores sobre la reina de Nostria se filtraban como tuberías defectuosas, siempre goteando, nunca sutiles. Pero a diferencia de la mayoría de la realeza, que intentaba. Para sofocar el escándalo, Fredigund prosperó gracias a él. De hecho, algunos dicen que empezó sus propios rumores solo para probar que nobles eran lo suficientemente tontos como para repetirlos. Si un cortesano se reía demasiado alto de sus incidentes con hijastros, era muy probable que lo reasignaran a la administración fronteriza. Traducción. Disfrutar de morir congelado en algún lugar bárbaro adyacente. La vida cortesana bajo Fredagund se convirtió en una clase magistral de etiqueta paranoica. El contacto visual era un riesgo calculado. Los cumplidos eran trampas potenciales. Incluso el silencio podía ser traicionero. Si no te reías de sus chistes, asumía que estabas tramando un golpe de estado. Y no reírse de los chistes de Fredagon era, para ser justos, el juego más peligroso. Para sobrellevarlo, los nobles desarrollaron elaboradas estrategias de supervivencia. Algunos se volvieron profundamente religiosos, con la esperanza de que la piedad los mantuviera fuera de su lista negra. Otros intentaron la adulación exagerada. Su majestad, su trabajo con la daga es simplemente exquisito hoy. Pero la mayoría simplemente cotilleaba detrás de abanicos y copas de vino, difundiendo rumores como si fueran papas calientes y rezando para que Fredigund nunca se diera cuenta. Supuestamente, una mujer noble intentó advertir a su prima sobre las tendencias moralmente ambiguas de la reina, solo para descubrir que su propiedad se incendiaba 3 días después por lo que el palacio llamó un rayo. Esto ocurrió durante una sequía con soldados que vestían la librea de la reina. Y, sin embargo, los rumores persistieron porque Fredigund era demasiado convincente como para ignorarla. Sus escándalos no solo eran escandalosos, sino entretenimiento, una telenovela para la élite semianalfabeta. Desdibujaba la línea entre monstruo y monarca, y nadie podía apartar la mirada.
Incluso el clero se unió a la acción, componiendo vagos sermones sobre uniones antinaturales y Jezabeles entre nosotros. Todos sabían a quién se referían. Fredigund, naturalmente, respondió aumentando los impuestos eclesiásticos. La sutileza no era su fuerte. La intimidación sí. Pero he aquí la ironía. A pesar de todos los rumores, Fredigund gobernó con brutal eficiencia. Los índices de delincuencia disminuyeron. Los enemigos del Estado desaparecieron, a menudo para siempre, y su hijo, Little Cloth II, permaneció extrañamente a salvo. En un mundo de víboras, mantenía su nido de serpientes impecable. Y ese quizás fue su último truco de magia. Hacer que el miedo parezca liderazgo. Justo cuando uno piensa que Fredigund había alcanzado su máximo potencial tras los anillos de veneno, los rumores de incesto y el espectacular recuento de cadáveres. Protagonizó un horror final que incluso sus enemigos tuvieron que detenerse y decir, ¿qué? Sí, querido oyente, llegamos al incidente del bebé asesino. Verá, la idea de Fredigund sobre el cuidado infantil difería ligeramente de los manuales de crianza modernos. Mientras que los niños pequeños de la realeza de hoy desfilan en adorables sesiones de fotos, el hijo pequeño de Fredigund, el futuro Clothar II, fue usado como cebo. Un auténtico cebo real. Y sí, esto realmente sucedió. Esta es la situación. Uno de los rivales políticos de Fredigund, un noble llamado obispo Prextatus, había sobrevivido de alguna manera a sus intentos anteriores de retirarlo discretamente de la existencia. Fredund, que nunca deja un rencor a medias, urdió un plan que haría que incluso Machiavelli criara a una ceja preocupada. Esperó hasta una solemne ceremonia en la iglesia, de esas con velas, incienso y una profunda sensación de culpa en el aire. Entonces depositó a su hijo pequeño, el futuro rey, en los brazos del obispo. Simbólico, ¿verdad? Un conmovedor gesto de confianza. Incorrecto. Porque en ese preciso momento, un asesino apuñaló al obispo. Sí. Orquestó un intento de asesinato durante una ceremonia bautismal y usó a su propio bebé como una diversión humana. En cuanto a distracciones, esta es una de las más atrevidas. El obispo sobrevivió temporalmente, pero el mensaje fue claro. Fredigund estaba jugando al ajedrez mientras todos los demás intentaban recordar las reglas de las damas. El obispo finalmente tendría un final mucho menos milagroso, uno que implicó menos ceremonia y más apuñalamientos. Fredigund, como siempre, evitó cualquier consecuencia formal, probablemente porque nadie en su sano juicio quería ser quien le entregara la citación. ¿Y qué pasa con la pequeña Clothar? Según se informa, el futuro rey sobrevivió a todo el acontecimiento sin un solo rasguño. Honestamente, si puedes sobrevivir a tu propio cristianismo sin verte implicado en un homicidio, tendrás un buen comienzo en la política franca. Este incidente, extraño, brutal y casi operístico en su absurdo, se convirtió en una metáfora perfecta del gobierno de Fredigund. Sacrilegio envuelto en seda y poder disfrazado de piedad. A finales de la década de 580, la lista de enemigos de Fredagon había crecido tanto que probablemente necesitaba su propio escriba real. Pero un nombre aún permanecía en lo más alto de su lista para hacer algo al respecto. Su marido, el rey Chilperic. Ahora bien, para que quede claro, Chilperic no era un inocente niño de coro atrapado en el torbellino gótico de la reina. Este era un hombre tan desagradable que algunos cronistas se refirieron a él como el Nerón y Herodes de su tiempo. Esa es la manera de decirlo del historiador medieval, no la Biblia. Se había peleado con sus hermanos, había maltratado a sus esposas, incluida Fredund, especialmente antes de que se volviera indispensable, y había gobernado con la calidez de un refrigerador en Cuaresma. Aún así, formaban una gran pareja. Ella con sus dagas y su veneno, él con su paranoia y sus rabietas reales, una pareja hecha a la medida de la terapia medieval, si tal cosa hubiera existido. Luego llegó el año 584 de septiembre. Chilperic fue apuñalado varias veces en su pabellón de casa. Sin testigos, sin advertencias, solo el rey de Neustria convirtiéndose en un queso suizo real antes de poder quitarse las botas.
La lista de sospechosos incluía a todos los nobles con pulso, la mayoría del personal del palacio, algunos obispos descontentos y, como puedes imaginar, Fredagund. Pero aquí es donde la cosa se pone jugosa. Fredagund estaba con él ese día y, a diferencia de la habitual serie de maridos, sirvientes o hijastros muertos que tropezaron accidentalmente con dagas, ella de alguna manera sobrevivió al intento de asesinato ilesa. Conveniente, sí. Casualidad, por favor. Algunos afirmaban que ella lo había orquestado todo, que se había cansado de compartir el poder o que simplemente prefería gobernar sola con una copa de vino y menos interrupciones. Otros argumentaron que Chilaric simplemente se había ganado demasiados enemigos y que Fredagund simplemente se benefició de una excelente sincronización, independientemente de quien manejara el cuchillo. Ella no perdió el tiempo lamentándose. En cuestión de horas, se había atrincherado en el tesoro del palacio con su hijo, clase, Baby Bed. ¿Lo recuerdas? Y el oro real. En términos de gestión de crisis medieval, esto fue básicamente un movimiento de poder que ameritaba dejar caer el micrófono. Luego hizo lo que Fredigund siempre hacía. Ella tomó el control, declaró rey a su hijo pequeño, asumió la regencia, ordenó unas cuantas ejecuciones más por si acaso, todo siguió como siempre, y así, Fredagund quedó viuda y era más poderosa que nunca. Bastó un poco de sangre en el suelo y ningún testigo. Con Chilpri a salvo a 6 pies bajo tierra, o posiblemente solo en varias bolsas pequeñas dado el apuñalamiento, Fredagund no solo estaba de duelo, estaba elaborando una estrategia. Y seamos honestos, su periodo matutino fue probablemente más corto que el tiempo que le tomó rellenar su copa de vino. Fredigund, que ahora era el único regente de Neustria, tenía un solo trabajo. Mantener a su hijo Clotar II con vida el tiempo suficiente para heredar el trono. Una tarea razonable para la mayoría de las madres. Pero en la política real franca, eso significó sobrevivir a intentos de asesinato, golpes de estado, traiciones y al menos 3 obispos murmurando maldiciones en voz baja. Entonces, ¿qué hizo Fredigund? Se convirtió en un aparato estatal unipersonal. En primer lugar, intensificó la vigilancia en el tribunal. Había espías por todas partes. El hombre que te sirve el vino, espía. La mujer que enciende tus velas, espía. El pollo en tu plato. Probablemente espía. Nadie confiaba en nadie. Y de alguna manera Fredigund lo sabía todo. En segundo lugar, se purgó. Y nos referimos a purgar, a la nobleza. Si alguna vez hubieras hablado con alguien que podría haber considerado aliarse con Australia, el reino rival, había una posibilidad considerable de que pronto te exiliaran, te arrestaran o terminaras enfermando después de comer un pastel sospechosamente específico. Su envenenador supuestamente tenía un menú, pero no todo fue asesinato y desconfianza. Fredigund también jugó un largo juego diplomático. Ella negoció fideicomisos temporales, fingió ser piadosa cuando le convenía e incluso envió generosos sobornos disfrazados de regalos. La diplomacia franca a menudo se parecía mucho a las redes de protección de la mafia con mejores galas. Mientras tanto, sus hijastros, algunos de los cuales habían muerto misteriosamente jóvenes, ya no eran un problema. Los pocos sobrevivientes habían huido o habían decidido que preferían la agricultura a gobernar, probablemente después de darse cuenta de que su madrastra tenía un cinturón negro en guerra psicológica y lanzamiento de dagas. Incluso cambió un poco su marca. Menos seductora, más leona protectora del reino. Aunque ocasionalmente todavía ejecutaba a personas por mirarla de manera extraña, ahora parecía una muestra de sobreprotección maternal. Para sorpresa reticente de todos, Fredagund en realidad era bueno gobernando. Tiránico, absolutamente sanguinario, sin duda, pero eficaz. Y en el desordenado mundo de la política meapeniana, eso contaba algo. Después de todo, ¿qué son unas cuantas ejecuciones cuando lo que se busca es mantener estable el reino? Fredigund murió en el año 597 después de Cristo, probablemente en la cama, lo que es francamente decepcionante considerando la larga lista de personas que ella aseguró que no tenían ese privilegio. No hubo levantamientos ardientes, ni batallas finales, ni caídas dramáticas desde la ventana de un palacio mientras se agarraba una daga.
En cambio, murió como una auténtica realeza. Sábanas cálidas, reposacabezas acolchado y, probablemente, una última sonrisa satisfecha en sus labios. Y que dejó atrás, un reino traumatizado, un clero traumatizado, un hijastro traumatizado, el sobreviviente y su propio hijo, Clotaire II, quien continuaría gobernando durante décadas, probablemente debido a una combinación de astucia heredada y el miedo absoluto a lo que su madre podría haber susurrado desde el más allá. A pesar de todo, el legado de Fredagon perduró. Los historiadores no sabían si clasificarla como monarca, señora de la guerra, asesina en serie o simplemente esa mujer con la que no se hace contacto visual en los festines de la corte. Gregorio de Tours, su cronista contemporáneo, la despreciaba tanto que básicamente convirtió su historia de los francos en una entrada de diario pasivo-agresiva cada vez que se la mencionaba. Pero ni siquiera él pudo negar que Fredegund ganó. Sus enemigos muertos. Sus rivales la superaron. Su hijo en el trono. Su legado es una historia de advertencia para toda mujer noble que pensaba que la política no era cosa de damas. No tenía ninguna gran filosofía, ningún libro de sabiduría, ningún código moral. Lo que ella tuvo fueron resultados. Y, sin embargo, Fredagon nunca consiguió realmente el reconocimiento real que lograron otras reinas medievales. No hay estatuas, ni epopeyas luminosas, ni vidrieras que los muestren como tributos. Lo más parecido a un monumento conmemorativo que tiene es una especie de estremecimiento histórico colectivo. Pero quizá así era exactamente como ella lo quería. Porque si bien Fredegund no murió con santidad ni adoración pública, murió con control. Control sobre el futuro de su hijo, sobre las tumbas de sus enemigos y sobre más de un siglo de escándalos y mitos que aún hoy llevan su nombre. Y tal vez, solo tal vez, en los momentos finales de su vida, miró su mano, que por una vez no sostenía una daga, y pensó, bueno, eso salió exactamente como lo había planeado. Para los romanos, el vino nunca fue solo una bebida para saciar la sed. Era un espejo de poder, ingenio y posición social. En los grandes banquetes de senadores y emperadores, el vino fluía como un río, y la forma en que un hombre sostenía su copa podía hablar más fuerte que las palabras que salían de su boca. Rechazar el vino podría marcarte como distante, débil o peor aún, poco romano. Sin embargo, beber demasiado podría convertirte en un hazmerreír, recordado no por tu elocuencia sino por la forma en que te caíste del sofá al suelo de mosaico. Los romanos heredaron gran parte de su cultura de la bebida de los griegos, pero le añadieron su propio estilo de competencia. Donde los griegos enfatizaban la moderación, los romanos se inclinaban por la ostentación, por quien podía sobrevivir a los demás, quien podía convertir la borrachera en poesía, quien podía tejer insultos inteligentes mientras mantenía la copa firme. En estas reuniones, el vino no era solo un placer. Fue para probarte a ti mismo. En el centro de estas disputas hay una paradoja. El exceso era al mismo tiempo admirado y burlado. Un invitado que bebiera con audacia podría ganarse admiración por su resistencia. Sin embargo, la misma exhibición podría arruinar su reputación si cruzara la línea y cometiera la locura. Los escritores romanos se deleitaban en contar historias aleccionadoras sobre senadores cuyas lenguas se soltaban demasiado y traicionaban secretos después de una copa de más, o sobre poetas cuyos versos pasaban de ser brillantes a un sinsentido confuso a medida que avanzaba la noche. Pero el vino mismo también fue manipulado. Los anfitriones lo diluían para controlar el ritmo o lo servían más fuerte para poner a prueba la resistencia de sus invitados. Beber no era algo casual. Era estructurado, casi ritualista. Los dados, los duelos de poesía e incluso los juegos de ingenio improvisados convirtieron la copa en un elemento escénico. Para sobrevivir a estas competiciones con dignidad se necesitaba algo más que un hígado fuerte. Exigía inteligencia social, humor agudo y la capacidad de desempeñar el papel del romano culto mientras el vino nublaba tus sentidos. Así que cuando los romanos se reunían en un convivium, una fiesta para beber, no era simplemente para divertirse. Era un campo de batalla de palabras e ingenio, donde lo que estaba en juego eran reputaciones, alianzas y legados, y el arma que todos llevaban era la misma. Una copa de vino levantada en alto bajo la atenta mirada de amigos y rivales por igual.
Si el vino era el arma, los dados eran la munición. Los romanos adoraban los juegos de azar, y cuando había alcohol de por medio, las apuestas se volvían aún más impredecibles. En los banquetes, los juegos de dados, a menudo jugados con pequeños cubos de marfil llamados tali o ayaya, eran el combustible perfecto para la risa, la rivalidad y la humillación. Un buen lanzamiento podría hacerte ganar la admiración de la mesa. Pero una mala decisión podría despojarte de tu dignidad tan rápidamente como vació tu billetera. Uno de los juegos más populares era el aliyá, donde los jugadores lanzaban dados en un recipiente y apostaban sobre los resultados. A diferencia de los dados modernos, los dados romanos tenían 4 lados marcados, cada uno con su propio valor. El lanzamiento más codiciado era el llamado Venus, un rol en el que los 4 dados caían en números diferentes. Simbolizaba la suerte, la belleza y el favor divino. Una excusa perfecta para levantar la copa y exigir otra ronda de vino a tus compañeros de juego. En el otro extremo estaba el temido lanzamiento del perro, un resultado miserable que invitaba a risas, burlas y, a veces, un sorbo de penalización o una taza entera vaciada. Pero el juego no era solo cuestión de suerte. La estrategia y el engaño hicieron su parte, especialmente cuando el vino empezó a soltar las lenguas. Algunos romanos se enorgullecían de su habilidad para leer a sus oponentes, mientras que otros confiaban en su pura bravuconería, jurando que Fortuna, la diosa del azar, estaba de su lado. Inevitablemente, los perdedores terminaron con la cara roja, no solo por el vino, sino por el ridículo del que fueron objeto. La atmósfera durante estas competiciones podría volverse intensa. Monedas, joyas o incluso favores fueron apostados imprudentemente a medida que la noche avanzaba. Un senador podría apostar una fortuna por la emoción de vencer a su rival frente a toda la sala. Para los soldados, los juegos de dados se convirtieron en una versión más dura de camaradería, una manera de poner a prueba el coraje de los demás bajo la bruma del alcohol. Sin embargo, la mesa de dados era un territorio peligroso. Un hombre demasiado consumido por el juego corría el riesgo de ser etiquetado como débil o deshonroso. Escritores como Cicerón advirtieron contra la adicción a los dados, burlándose de aquellos que desperdiciaban su reputación en un juego. Aún así, en las fiestas, el ruido de la fortuna era irresistible. Con cada lanzamiento, los invitados reían, maldecían o exigían otro trago de vino, convirtiendo la casualidad en entretenimiento y ruina a la vez. Para los romanos, beber no era solo una cuestión de bravuconería o de apostar una fortuna. También se trataba de afilar la lengua. En los banquetes de convivium, una vez que el vino empezó a fluir y las inhibiciones se desvanecieron, comenzaron los concursos de ingenio. Los duelos de poesía estaban entre los juegos más célebres, transformando el sofá del comedor en un campo de batalla donde las palabras, no las espadas, eran el arma elegida. Las reglas eran engañosamente simples. Un invitado podía recitar un verso y se esperaba que el siguiente respondiera con uno propio, a menudo improvisado y a menudo mordaz. A veces el desafío era continuar con un tema, el amor, la guerra o los dioses. En otras ocasiones, fue una oportunidad para el ridículo con ingeniosos comentarios dirigidos a los rivales del otro lado de la mesa. Cuanto más rápida la lengua, mayor el aplauso. Cuanto más lenta o peor la incoherencia, más fuerte la risa. El vino relajaba la mente, pero también la traicionaba, convirtiendo la retórica pulida de los hombres sobrios en tonterías balbuceantes. Estos concursos podrían elevar la reputación. Un verso agudo e inteligente podía ganar admiración y colocar a un invitado en el centro de atención, con su copa llena para celebrar su ingenio. Poetas romanos como Catullus y Martial hicieron carrera gracias a ese tipo de bromas mordaces y sus obras estaban llenas del tipo de humor mordaz que antaño iluminaba los salones de banquetes. Una ocurrencia acertada o un pareado mordaz podrían marcar la diferencia entre ser recordado como la estrella de la noche o el blanco de sus bromas. Pero los duelos no estaban exentos de riesgos. En Roma las palabras tenían peso y la sátira era una espada peligrosa de manejar. Un insulto demasiado duro puede herir demasiado profundamente, especialmente si se dirige a un hombre poderoso. Hay historias de bromas entre borrachos que conducen a rencores para toda la vida, con versos compuestos en un banquete que luego resurgen en venganzas políticas.
Una broma fuera de lugar sobre el linaje, la riqueza o el historial militar de alguien podría tener consecuencias que se extendieran mucho más allá de la noche empapada de vino. Aún así, los romanos prosperaron gracias a este borde. Para ellos, el ingenio era una señal de cultura, y el convivium era al mismo tiempo escenario y público. A la tenue luz de las lámparas, mientras las copas tintineaban y los dados resonaban en el fondo, poetas y aficionados por igual se enfrentaban con palabras, buscando no solo la victoria, sino la inmortalidad en la memoria. Porque en Roma beber bien era hablar bien, y hablar bien era gobernar la mesa. Los juegos de beber romanos nunca se trataron solo de ganar. Ambos hablaban igualmente de la humillación de perder. En un convivium, los penaltis eran lo que mantenía el vino fluyendo y las risas vivas, convirtiendo cada partido en un espectáculo de dignidad perdida y reputaciones en juego. Las reglas eran muy simples. Si fallabas, bebías. Si fallaste, actuaste. Y a veces el castigo era más entretenido que el juego en sí. Una de las derrotas más comunes fue la copa de penalti. Un perdedor en dados, poesía o cualquier otro concurso podría verse obligado a beber una enorme copa de vino de una sola vez. Para los bebedores experimentados, esto era una insignia de honor. Para los invitados más débiles, era una vía rápida al ridículo mientras tosían, balbuceaban o se desmayaban espectacularmente en el suelo de mosaico. La risa siempre seguía, pero el recuerdo podía perdurar mucho tiempo después de que la fiesta hubiera terminado. Otras adoptaron la forma de castigos por desempeño. A un invitado que perdía se le podía ordenar cantar una canción, recitar versos embarazosos o bailar tontamente para diversión de la compañía. En una sociedad en la que se valoraba la dignidad y el autocontrol, verse reducido a una payasada ebria era el golpe más duro. La sátira romana a menudo se deleitaba con estas humillaciones, pintando vívidos retratos de nobles obligados a hacer cabriolas mientras sus pares se burlaban de ellos. A veces los castigos se hacían más severos. En algunas fiestas era necesario que los perdedores besaran a quien eligiera el ganador, sin importar su género o estatus. Un acto diseñado para provocar risa o incomodidad. Otros exigían que el perdedor se desnudara hasta la cintura o se arrastrara debajo de los sofás del comedor, ladrando como un perro o sangrando como una cabra. Cuanto más absurda era la pena, más deleitaba al público. El punto era el exceso, y cuanto mayor la degradación, más fuerte la ovación. Pero también había peligro. Un hombre demasiado humillado podría salir con su orgullo herido, convirtiendo una noche de diversión en una semilla de resentimiento. Los autores romanos registraron más de una disputa que comenzó a raíz de un juego de beber inofensivo, donde el insulto de una prenda se convirtió en enemistad política o personal. Aún así, la emoción era irresistible. Para los romanos, el banquete era teatro y los castigos eran la comedia que mantenía vivo el escenario. Así, cada partido era más que una competición de habilidad. Fue una apuesta con dignidad. En Roma, perder no era solo una derrota. Fue entretenimiento. Un banquete romano nunca fue solo cuestión de comida o vino. Se trataba de espectáculo. Así como las victorias en la guerra eran coronadas con coronas de laurel. Las victorias en la mesa exigían sus propios honores. Durante los juegos de beber, los ganadores solían recibir guirnaldas o coronas hechas de yedra, rosas o mirto, cuyos fragantes bucles colgaban torcidos sobre sus frentes humedecidas por el sudor. Llevar una corona así era una señal de triunfo, un eco lúdico de las procesiones triunfales que hacían desfilar a los generales por las calles de Roma. Pero estas coronas eran más que una decoración. Tenían un peso simbólico. La yedra era sagrada para Bacchus, el dios del vino. Así, un vencedor, engalanado con yedra, parecía tocado por el mismísimo Dios, elegido para disfrutar sin límites. Las rosas, por el contrario, susurraban secreto. La famosa frase sub rosa bajo la rosa significaba que lo que ocurría en la fiesta no debía contarse fuera de ella. De este modo, la corona no era solo un adorno, sino una declaración. Aquí, entre estos muros, se permitía el exceso. Los rituales no terminaron con la coronación.
Los ganadores solían ser homenajeados con rondas de canciones mientras el resto de la compañía levantaba copas en su honor. En algunos juegos, al vencedor se le daba el privilegio de dar órdenes a otros, elegir al siguiente oponente, asignar penalizaciones o incluso exigir que los rivales bebieran hasta desplomarse. Un hombre inteligente podría usar este rol para elevarse, atando aliados y humillando enemigos, todo bajo la apariencia de un juego. El papel del perdedor, por su parte, era el espejo opuesto. Mientras el vencedor coronado disfrutaba de aplausos, se esperaba que el perdedor aceptara su destino con gracia o se arriesgara al ridículo por carecer de la seriedad romana. Algunos banqueteadores incluso convirtieron el ritual en una farsa, coronando al borracho más lastimoso como el rey de los tontos, una parodia de triunfo que se burlaba de la debilidad en lugar de celebrar la fuerza. Estos rituales eran importantes porque difuminaban las fronteras entre la broma y el poder. En el convivium, la corona de rosas o de hiedra podía durar solo hasta el amanecer, pero el recuerdo de quien la llevaba persistía. Una victoria oportuna combinada con ingenio y encanto podría mejorar una reputación. Una pérdida mal gestionada podría mancharla. Así, cada corona, cada brindis, cada ritual tenían un significado más allá del momento. Las coronas para beber convirtieron los juegos bañados en vino en algo más grande, una parodia de la propia Roma, donde la gloria y la humillación siempre caminaban de la mano. Ninguna fiesta romana jamás fue silenciosa. Junto con el tintineo de las copas y el traqueteo de los dados se escuchaba el pulso de la música. Se contrataron flautistas, tamborileros, percusionistas y cantantes para acompañar los banquetes, sus melodías se entretejían entre el humo y la charla. Aún así, la música rara vez era ruido de fondo. Era parte del juego en sí. Un anfitrión inteligente podría desafiar a sus invitados a improvisar versos con la melodía o forzar a un perdedor a tomar un instrumento y tocar, a menudo mal, mientras la sala aullaba de risa. La burla era tan esencial como el vino. A los romanos les encantaba usar el desempeño como castigo, y nada desmintía la dignidad de un hombre más rápido que verse obligado a cantar desafinado o a tambalearse al bailar. La línea entre entretenimiento y humillación se difumina constantemente. Un senador que pronunciaba discursos encendidos en el foro durante el día podía encontrarse siendo burlado por la noche mientras intentaba graznar una canción para beber con un tono de voz borracho. El contraste mismo era lo importante. El vino despojó a la personalidad pública de su armadura, exponiendo incluso a la élite de Roma como mortales ridículos. A veces la burla era más directa. Los invitados intercambiaban insultos, transformándolos en rimas o cánticos, mientras los músicos puntuaban cada golpe con notas divertidas. Estos concursos de abuso verbal, llamados aos y convivialis, chistes de banquete, se consideraban una prueba de ingenio. Ser rápido con un comentario mordaz se ganaba el aplauso, y vacilar invitaba a la burla. Los poetas romanos conservaron posteriormente fragmentos de esta tradición en la que los insultos sobre la glotonería, la cobardía o los amoríos escandalosos se convertían en las armas más afiladas de la fiesta. Pero la burla tenía un doble filo. Una broma demasiado mordaz podría doler mucho después de que la risa se hubiera desvanecido. Los romanos entendieron el poder de las palabras. Y aunque el convivium fomentaba la libertad, también corría el riesgo de encender rencores. Más de una rivalidad en la política romana no empezó en el Senado, sino en una sala de borrachos, con una frase mordaz dicha desde el borde de una copa. Pero el caos era irresistible. La música, la risa y el insulto convirtieron el convivium en un teatro donde se quitaban las máscaras y todos, por nobles que fueran, corrían el riesgo de parecer ridículos. El caos mismo era el encanto. En estas noches de realidad, la jerarquía de Roma se doblegó, aunque fuera brevemente, bajo el peso del vino, las canciones y la burla. Si los dados y la poesía ponían a prueba el ingenio, y la burla ponía a prueba el orgullo, entonces las competiciones de resistencia ponían a prueba el cuerpo mismo. En los banquetes romanos, uno de los juegos más brutales era simplemente quien podía beber más. Las copas se rellenaban sin cesar y los invitados, que se enorgullecían de su fuerza, trataban la copa de vino como un campo de batalla. Vacilar, vomitar, desplomarse o pedir agua era admitir la derrota frente a un público que valoraba la dureza casi tanto como la elocuencia.
Estos concursos a menudo comenzaban inocentemente con brindis y canciones, pero rápidamente se convertían en competiciones de supervivencia. Una copa llevó a otra, luego a otra, hasta que incluso el invitado más fuerte, con aspecto de gladiador, se tambaleó. Los escritores antiguos describen a los participantes que bebieron hasta que ya no pudieron mantenerse en pie y que sus asistentes se vieron obligados a arrastrarlos lejos de los divanes. Algunos anfitriones incluso midieron el volumen consumido, coronando campeones a quienes vaciaron más espacio. La victoria, sin embargo, fue amarga. Más de un romano cayó enfermo o murió a causa de los excesos de tales caballeros. Aún así, se admiraba la resistencia. En una cultura que veneraba la conquista y la resistencia, beber más que otros era visto como una marca de honestidad. Para vaciar un cuenco de mezclas colosal, para mantenerse en pie cuando los rivales se desplomaron. Se trataba de hazañas de las que se hablaba en susurros mucho después de que se apagaran las lámparas. Los propios emperadores se dejaron llevar por esto. Se decía que Marco Antonio, rival de Octavio, se jactaba de su capacidad de beber durante días sin flaquear, presentándose como Bacus encarnado. Estas afirmaciones no tenían por objeto únicamente el placer. Eran un teatro político que reforzaba la idea de que solo los más fuertes podían gobernar tanto en la guerra como en la mesa. Pero los peligros eran obvios. Beber en exceso puede arruinar una reputación tan rápidamente como la construyó. Los sádicos se burlaban de aquellos que confundían la glotonería con la valentía, y describían a senadores que entraban tambaleándose al foro todavía borrachos del festín de la noche anterior, o a generales que debilitaban sus propios cuerpos antes de las campañas. El equilibrio entre el exceso admirado y la desgracia vergonzosa era muy tenue. Aún así, los romanos ansiaban el espectáculo. Ver a los rivales caer uno tras otro mientras otro seguía adelante era tan emocionante como un combate de gladiadores, solo que librado con vino en lugar de espadas. Estas competiciones de resistencia convertían el convivium en una arena donde el último hombre en pie era coronado no solo borracho sino victorioso. A medida que avanzaba la noche y las copas se iban apilando, los romanos solían pasar de los juegos de azar y resistencia a un tipo diferente de deporte, contar historias. El convivium se convirtió en un escenario donde los invitados competían no solo en beber, sino también en tejer historias, chistes y sátiras mordaces. En esos momentos, el vino alimentó tanto la brillantez como el desastre. La sátira romana nació en tales contextos. Poetas como Juvenal y Martial inmortalizaron más tarde los absurdos de las fiestas de borrachos. El noble que reveló secretos después de su quinta copa. El senador pomposo que recitó versos épicos pero olvidó el final. El general que se jactaba de sus victorias mientras babeaba sobre su barba. Estos cuentos eran exagerados, pero la semilla de la verdad vino de las propias banqueteras. Burlarse de la embriaguez era una tradición tan arraigada como el consumo de alcohol. Los invitados a menudo se turnaban para entretener a la compañía con historias, algunos recordando mitos de los dioses, otros contando cuentos salvajes de hazañas personales. Los más inteligentes transformaron estas historias en parodías. Un hombre podría contar los trabajos de Hércules como si Hércules fuera un borracho tambaleándose, abriéndose paso entre monstruos y tareas. Otro podría parodiar el discurso de un rival en el Senado, exagerando cada peculiaridad mientras los demás estallan en risas. La línea entre historia, mito y comedia se difumina en la neblina del vino. Pero la sátira era un deporte peligroso. Una broma sobre el apetito, la codicia o la infidelidad de alguien podría doler mucho después de que el banquete hubiera terminado. Los romanos se deleitaban con el ingenio agudo, pero nunca olvidaban un insulto. Los salones de banquete se convirtieron en campos de prueba para las relaciones políticas donde el humor podía fortalecer alianzas o encender enemistades. Más de una disputa comenzó con una historia hiriente contada después de demasiadas copas. Aún así, la risa era irresistible. La narración de cuentos y la sátira dieron al convivium su energía, convirtiendo la borrachera en un espectáculo. El perdedor que tropezó con un verso, el rival ensartado en un verso, el hombre pomposo abatido por la parodia. Todo pasó a formar parte de la memoria compartida de la noche. Y esos recuerdos perduraron incluso años después.
La reputación de un hombre puede verse forjada en una sola noche. No se lo recuerda por sus discursos en el foro ni por su valentía en la guerra, sino por las veces que cantó desafinado o fue objeto de burlas en verso en un convivium. Para los romanos, este era el verdadero caos del vino. No solo el costo físico del exceso, sino el modo en que un solo momento de borrachera puede repercutir en un legado. Cuando las lámparas se apagaron y los músicos guardaron sus mentirosos, lo que quedó después de un banquete romano era más que una sala llena de copas vacías. Estas reuniones revelaron las mismas contradicciones de la vida romana. Beber era vivir entre dos extremos, la búsqueda de la gloria y el riesgo de la desgracia. Los juegos reflejaron esto perfectamente. Cada concurso es un escenario en el que las reputaciones pueden subir tan rápido como pueden caer. Para los romanos, el vino nunca fue un mero capricho. Era teatro, política y filosofía mezclados en un solo cuenco. La capacidad de un hombre para beber más que sus rivales demostraba resistencia. Su habilidad con los dados demostró el favor de la fortuna. Su lengua afilada en los versos demostraba intelecto. Fracasar en estas contiendas era revelar debilidad, y la debilidad en Roma era imperdonable. Pero incluso en el fracaso había comedia y los romanos disfrutaban del espectáculo de ver a senadores, soldados y eruditos por igual reducidos al mismo nivel por el poder de Bacchus. El convivium entonces era más que una fiesta. Era un espejo de la sociedad. Jerarquías dobladas bajo el peso del vino. Un esclavo podría burlarse de su amo mediante una broma ingeniosa. Un poeta podría avergonzar a un senador con una frase mordaz. Y un soldado podría superar a los nobles con pura resistencia ante la copa. Estos momentos fueron fugaces, pero ofrecieron una visión de una Roma donde el ingenio, el humor y el azar reinaron brevemente sobre el rango. Los escritores a menudo se burlaban del caos de esas noches, pero también la celebraban. Para muchos romanos, los juegos de beber eran una prueba de su vitalidad, de su negativa a vivir una vida de moderación. A sus ojos, el exceso no siempre era un fracaso. Fue una señal de vivir plenamente, de atreverse a abrazar el caos incluso a riesgo de la ruina. Y así, efectivamente, se forjaban o se destruían reputaciones, no solo en el foro o en el campo de batalla, sino en la mesa donde los dados tintineaban, los versos chocaban y la risa ahogaba la vergüenza. Al final, los juegos de beber romanos perduran en la memoria porque eran más que diversiones. Eran expresiones de una cultura que glorificaba la fuerza, se burlaba de la debilidad y convertía incluso la ebriedad en una actuación. Para los romanos, cada copa era una competición, cada banquete una apuesta y cada momento una oportunidad de demostrar que la vida se vivía mejor a viva voz, sin reservas y con el vino siempre en la mano. A la edad de 32 años, Alejandro de Macedonia había logrado lo que ningún mortal antes que él se había atrevido a soñar. En poco más de una década, forjó el mayor imperio que el mundo antiguo haya visto jamás. Se extiende desde las escarpadas montañas de Grecia hasta los ardientes desiertos de Egipto, pasando por Persia, hasta las misteriosas fronteras de la India. Las ciudades llevaron su nombre. Los sátrapas temblaron ante sus órdenes, y reyes que alguna vez fueron lo suficientemente poderosos como para rivalizar con él estaban muertos, deshonrados o absorbidos por su nuevo orden mundial. Para sus hombres, él era más que un comandante. Era un dios que caminaba en forma humana. Sin embargo, detrás de la armadura de bronce y las leyendas que se susurraban en cada mercado de Babilonia, Alejandro todavía era un hombre. Carne, sangre y hueso, y más vulnerable de lo que todos a su alrededor imaginaban. Cuando regresó a Babilonia en el año 323 a.C., el conquistador estaba cansado. Las campañas lo habían llevado al límite de su resistencia. Kilómetros de marchas forzadas, batallas interminables, noches de insomnio planificando asedios y la pesada carga de gobernar un imperio que abarcaba culturas, idiomas y religiones. Incluso para un hombre cuya ambición ardía como fuego, empezaban a aparecer grietas. Su cuerpo llevaba las cicatrices de heridas que nunca sanaron del todo. Su mente, agudizada por la estrategia, ahora luchaba con la paranoia, el dolor y el agotamiento. Aún así, Babilonia lo acogió como un rey destinado a la eternidad.
Los banquetes rebosaban de vino, los músicos llenaban la noche con canciones y los grandes palacios brillaban con antorchas como si la ciudad misma se inclinara ante su nuevo amo. Sin embargo, en medio de esta celebración de la conquista, los susurros se hicieron más fuertes. Alejandro no era invencible. Algunos murmuraban acerca de extrañas fiebres que asolaban las marismas cercanas al Éufrates. Otros hablaban de complots, asesinos y venenos escondidos en copas de oro. El propio Alejandro desestimó los presagios. Siempre había confiado en su estrella, el destino divino, según afirmaba su madre, el Olimpo, estaba escrito para él desde su nacimiento. Pero el destino, por brillante que sea, puede parpadear. Su imperio estaba en el apogeo de su gloria, sus ejércitos invictos y sus enemigos destrozados. Y sin embargo, en cuestión de semanas, esta misma ciudad de Babilonia sería testigo de la caída del hombre al que llamaban grande. El palacio de Nabucodonosor nunca había visto tal alboroto. Alejandro, recién llegado de sus campañas en la India, había regresado a Babilonia como un dios victorioso. Los grandes salones resplandecían con la luz de innumerables lámparas de aceite, y su humo se elevaba hacia el cielo nocturno mientras la música y las risas se derramaban en los patios. Las copas doradas rebosaban de vino y las mesas se hundían bajo el peso de carnes asadas, pasteles con miel y frutas importadas de los rincones más lejanos del imperio. Para sus generales y compañeros, era más que una fiesta. Fue una proclamación. La estrella de Alejandro todavía estaba ascendiendo, y Babilonia iba a ser el corazón de un nuevo imperio mundial. Sin embargo, en medio del esplendor, había sombras. La élite macedonia, formada por veteranos curtidos en una docena de campañas, bebía profundamente, pero susurraba aún más profundamente. Muchos se habían inquietado por las guerras interminables. Algunos querían regresar a casa, para volver a ver las colinas de Macedonia. Otros temían la creciente visión de Alejandro de unidad entre griegos y persas. Una visión que inquietó a quienes todavía se consideraban conquistadores y no iguales. El propio Alejandro se movía a través del banquete como una llama, brillante pero impredecible. Su humor cambiaba con el vino, a veces cariñoso, abrazando a sus camaradas y alardeando de futuras conquistas. Orrebia, tal vez incluso los mares occidentales. En otras ocasiones, meditaba, y sus ojos brillaban de sospecha hacia aquellos que murmuraban demasiado tiempo en los rincones. Los recuerdos de conspiraciones pasadas lo perseguían. El asesinato de Palminion, la ejecución de Felotus, la brutal muerte de Clitus el Negro, antaño su amigo más íntimo, asesinado por la propia lanza de Alejandro en un ataque de furia y ebriedad aquella noche en Babilonia. Algunos dijeron que bebía más que nunca. Una historia cuenta que prometió una ofrenda colosal a los dioses, bebiendo una copa de vino sin mezclar en su honor antes de desplomarse en agonía. Otros susurraban que la mano de un enemigo había puesto veneno en el cáliz. Ya sea por casualidad, destino o traición, lo que comenzó como una noche de triunfo terminaría como el primer paso hacia la tragedia. Porque en cuestión de días, Alejandro sería atacado por una misteriosa enfermedad que ningún médico, sacerdote o sacrificio podría curar. Y en el silencio de su habitación, mientras la fiebre se apoderaba de su cuerpo, el gran conquistador que había arrasado hacia comenzó una batalla que no podía ganar. Los días posteriores al banquete comenzaron con poca preocupación. Alejandro siempre había sido imprudente con la bebida y los excesos. Una resaca, pensaron sus compañeros, nada más. Pero cuando el sol salió sobre los relucientes muros de Babilonia, el rey, que una vez había cabalgado por desiertos sin agua y marchado bajo las lluvias monzónicas, ahora yacía en su habitación, incapaz de levantarse. Su piel ardía por la fiebre, el sudor le corría por el cuerpo y un dolor punzante se extendía por su estómago como fuego. Se llamó de inmediato a los médicos, hombres entrenados tanto en la medicina griega como en los remedios persas, pero sus curas eran tan variadas como desesperadas. Algunos prescriben baños refrescantes y tónicos a base de hierbas. Otros pedían sacrificios a los dioses. Todos los tratamientos fallaron. Cada mañana sus generales esperaban que apareciera para sacudirse su enfermedad y comandarlos como siempre. Cada mañana sus expectativas se desmoronaban aún más.
Los rumores se extendieron rápidamente por los pasillos del palacio. Veneno, susurraban algunos. Seguramente la copa que había bebido en la fiesta estaba contaminada. ¿Quién se habría atrevido a cometer semejante crimen? Antiparta, regente de Macedonia, de quien Alejandro desconfió durante mucho tiempo. Quizás alguno de los generales cansados de sus interminables guerras, o incluso dentro de su propio círculo, hombres como Casandro, que tenían todos los motivos para resentirse por el duro trato del rey. La posibilidad los perseguía, porque si Alejandro podía ser asesinado, ninguno de ellos estaría a salvo. Otros creían que la enfermedad era un castigo divino. Si Alejandro no hubiera afirmado descender del propio Zeus, ¿no había exigido a sus súbditos la prosquinesis, el arco reservado a los dioses? Tal vez la arrogancia había finalmente atraído la ira del Olimpo. Incluso los babilonios murmuraron que sus presagios habían previsto calamidad. Los muros de la ciudad se habían derrumbado a su llegada, una señal terrible ignorada en el arrebato de la victoria. Alejandro, debilitado pero no quebrado, se aferró a su visión. Desde su lecho de enfermo, habló de futuras campañas, encargando mapas y planes para la conquista de Arabia. Sus ojos aún ardían con esa ambición implacable, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba. Para quienes estaban a su lado, era impensable que la muerte pudiera reclamarlo. Era Alejandro, conquistador del mundo, rey Dios, el hombre que nunca había perdido una batalla. Y sin embargo, a medida que la fiebre empeoraba, un temor silencioso se apoderó de Babilonia. La sensación de que, por primera vez, el grande se enfrentaba a un enemigo al que no podía vencer. Cuando la fiebre aumentó su control, Alejandro se vio obligado a abandonar los salones del poder para refugiarse en los confines de su cama. El hombre que una vez dirigió cargas de caballería a la cabeza de su ejército ahora luchaba por levantar la cabeza de la almohada. Babilonia, una ciudad que lo había recibido con trompetas y guirnaldas, quedó en un silencio inquietante cuando se difundió la noticia. Su rey estaba muriendo. Los palacios que habían resonado con risas durante la fiesta, ahora murmuraban con oraciones silenciosas y especulaciones ansiosas. Sus generales, hombres como Ptolemy, Salucas y Pericus, vigilaban a su lado, con el rostro marcado por la preocupación, pero sus mentes llenas de pensamientos que no se atrevían a expresar. Si Alejandro cayera, ¿quién gobernaría el imperio? No se había nombrado ningún heredero. Su hijo pequeño con Roxana aún no había nacido, y su medio hermano Ardus era considerado no apto para gobernar. Por primera vez, el vasto imperio que se extendía a través de los continentes parecía frágil, unido por el aliento debilitado de un solo hombre. Alejandro, aunque atormentado por el dolor, conservaba destellos de su antiguo espíritu. Ordenó a sus compañeros que le trajeran informes, mapas y despachos. Desde su cama, todavía intentaba comandar el imperio y seguía planeando campañas en Arabia, como si la enfermedad fuera un mero inconveniente. Su voz era débil y sus palabras a menudo se interrumpían por la tos. Aún así, la chispa de la autoridad permaneció. Los soldados que estaban fuera del palacio se negaron a creer los rumores de su declive. Para ellos, Alejandro era inmortal. Se levantaría de nuevo como siempre lo había hecho, más fuerte que antes. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Día tras día, la fiebre seguía aumentando y el cuerpo, otrora poderoso, de Alejandro se consumía. Sus ojos, una vez agudos y llenos de fuego, se apagaron bajo el peso de la enfermedad. Cada visita de sus generales terminaba con miradas inquietas intercambiadas en los pasillos y cada noche con discusiones susurradas sobre la sucesión. Aún así, el rey se aferró a la vida con la misma ferocidad que había mostrado en la batalla. Los que lo asistieron más tarde juraron que nunca admitió la derrota y nunca confesó el miedo. Pero en el silencio del palacio, cuando sus gemidos resonaban en los salones de mármol, el propio imperio parecía temblar. Porque todos sabían que si Alejandro caía, se desataría el caos. A medida que la condición de Alejandro empeoraba, Babilonia se convirtió en una ciudad de rumores. Cada pasillo del palacio, cada tienda del campamento militar vibraba con la misma pregunta. ¿Habían envenenado al rey? Lo repentino de su enfermedad parecía demasiado cruel, demasiado deliberado para que el destino lo resolviera solo.
Los hombres señalaron con el dedo a rivales cercanos y lejanos. Algunos sospechaban de Antipeta, la regente que había quedado en Macedonia. Alejandro se había enfrentado con él en repetidas ocasiones, y la convocatoria del rey para que Antípeta fuera al este había sufrido retrasos. Convenientemente, el hijo de Antipeta, Casandro, había llegado recientemente a Babilonia, y Alejandro lo había humillado públicamente, golpeándole la cabeza contra la pared por atreverse a burlarse de las costumbres persas. ¿Llevaba Casandro un frasco de veneno en nombre de su padre, un arma para acabar con la vida del rey cuando los ejércitos habían fracasado? Otros hablaban de Olimpia, la formidable madre de Alejandro. Aunque era ferozmente leal a su hijo, despreciaba a Antípata y su familia. ¿Pudo haber pedido venganza desde lejos, poniendo en marcha acontecimientos que terminaron en los salones de banquetes de Babilonia? O tal vez los propios persas, derrotados, subyugados y amargados, habían aprovechado su oportunidad de venganza. Las historias se multiplicaron, cada una más elaborada que la anterior. Algunos afirmaron que Alejandro había bebido una copa de vino mezclada con ellaore, una hierba mortal. Otros juraron que el veneno había sido tan potente que destruyó el recipiente mismo, sin dejar rastro. Sin embargo, a pesar de las interminables especulaciones, no hubo pruebas. Los médicos no encontraron ninguna toxina evidente, solo la fiebre implacable que consumía a su rey. En medio de estos susurros, el miedo se extendió entre los generales. Si Alejandro hubiera sido asesinado, entonces el propio imperio sería vulnerable a puñales ocultos y complots secretos. La desconfianza se filtró en sus consejos. Los hombres que habían luchado codo con codo durante años ahora se miraban con sospecha. Pero el propio Alejandro desmintió los rumores. Siempre había confiado en su destino, creyendo que ninguna mano mortal podría derribarlo. Cuando le preguntaron si creía que había sido envenenado, se dice que sacudió la cabeza débilmente y susurró: «Ningún hombre tiene el poder de quitarme la vida, solo los dioses». Y aún así los dioses permanecieron en silencio y su enfermedad se profundizó. Con veneno o sin veneno, el resultado fue el mismo. El más grande conquistador del mundo antiguo se acercaba cada vez más a la muerte. Mientras la fiebre de Alejandro continuaba, el aire en Babilonia se fue cargando de terror. Los soldados que una vez lo habían seguido a las fauces de la muerte ahora permanecían fuera de los muros del palacio, esperando noticias que nunca llegaron. Cada día las puertas se abrían solo para dejar entrar a médicos, sacerdotes o mensajeros temblorosos. Los susurros se extendieron rápidamente por las filas. El rey había perdido la voz. El rey ya no podía caminar. El rey estaba muriendo. Los generales intentaron mantener el orden, pero los hombres estaban inquietos. Habían marchado miles de kilómetros, luchado en condiciones inimaginables y soportado todas las dificultades al lado de su rey. Que le negaran incluso la oportunidad de verlo una última vez se sintió como una traición. Entre las filas comenzaron a circular rumores de un motín. Algunos exigieron que si su rey realmente vivía, debería aparecer. Si no, entonces tenían derecho a mirarle a la cara antes de que abandonara el mundo para siempre. Dentro del palacio, la atmósfera no era menos tensa. Alejandro yacía inmóvil mientras su cuerpo se consumía. Ya no podía mantenerse en pie, y sus palabras solo salían en susurros entrecortados. Aún así su voluntad permaneció inquebrantable. Cuando sus generales le pidieron que se dirigiera al ejército, aceptó, no con palabras, sino con gestos. Llevado en una litera, Alejandro nació a través de las puertas del palacio hacia el patio donde se habían reunido sus soldados. El silencio cayó sobre miles de guerreros endurecidos. Los hombres que habían asaltado ciudades y derribado imperios contemplaron a su líder. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, su cuerpo una sombra del hombre que una vez había cargado en la batalla con fuego en sus venas. Y sin embargo, cuando levantó la mano débilmente en señal de saludo, un rugido estalló en el ejército. Lo aclamaron con lágrimas en los ojos. No porque creyeran que se recuperaría, sino porque todavía los reconocía. En ese momento, el rey y los soldados se unieron una vez más, unidos no por la conquista, sino por la lealtad frente a la muerte. La escena dejó una huella en todos los que la presenciaron.
Para muchos, fue la última vez que vieron a Alejandro con vida. El conquistador, que había enfrentado a cada enemigo con una confianza inquebrantable, ahora se enfrentaba al único adversario que ninguna estrategia, ningún ejército y ningún imperio podían derrotar. El final llegó lentamente, como una antorcha que se va apagando antes de apagarse definitivamente. Durante días, Alexander vagó entre sueños febriles y breves destellos de claridad. Sus generales se agolparon junto a su cama, desesperados por alguna señal, alguna palabra que les dijera que sería del imperio que habían forjado bajo su mando. El peso del futuro pesaba mucho en esa cámara. Porque sin Alejandro no había ningún plan ni ningún heredero con la fuerza para mantener unido el mundo. Cuando se le preguntó quién deseaba que le sucediera, el silencio llenó la sala. Sus labios se movieron débilmente y los que estaban más cerca se doblaron hacia aquí. Los escritores antiguos conservaron sus palabras de manera diferente, pero la versión que se repite con más frecuencia es escalofriante en su simplicidad, hasta para los más fuertes. Con esas 3 palabras, arrojó el imperio a la incertidumbre, entregándolo no al linaje ni a la ley, sino al poder puro. Algunos afirmaron que se refería a Pérdicas, su fiel compañero, que ya tenía su anillo con el sello real. Otros creyeron que se dirigía a sus generales en su conjunto, desafiándolos a demostrar que eran dignos. Otros argumentaron que dijo Cretaros, el nombre de un general leal ausente de Babilonia en ese momento. Pero el punto era la ambigüedad. Alejandro había vivido de la fuerza, de su propia voluntad, de su propia ambición. Y así, al morir, dejó el mismo principio brutal para gobernar su imperio. La cámara cayó en el caos. Roxana, su esposa Sugdiana, estaba embarazada, pero un niño no nacido no podía gobernar. Su medio hermano, Ardus, estaba vivo, pero padecía una discapacidad mental. Los generales se miraron unos a otros con una mezcla de temor y cálculo, cada uno sopesando en silencio si sería el más fuerte. Fuera del palacio, los soldados todavía se negaban a creer que su rey estaba muriendo. Algunos juraron que solo había caído en un sueño profundo y que pronto despertaría para guiarlos una vez más. Otros exigieron verlo, tocar su mano, para comprobar por sí mismos que aún vivía. En un último acto de voluntad, Alejandro lo permitió. Uno a uno, los hombres de su ejército desfilaron frente a su cama, muchos llorando abiertamente mientras él los miraba en silencio. Ya no podía hablar, pero sus ojos aún tenían la chispa del reconocimiento. Fue la última despedida de un rey a los hombres que lo habían seguido hasta los confines de la tierra. Poco después se le cortó la respiración y la antorcha finalmente se apagó. Cuando el último aliento abandonó el cuerpo de Alejandro, el silencio en el palacio era insoportable. Por un momento, el tiempo mismo pareció detenerse. Hombres que habían enfrentado la muerte sin pestañear en innumerables campos de batalla ahora estaban paralizados, incapaces de aceptar lo que sus ojos veían. El mayor conquistador de la historia. Muerto a los 32 años. Sin espada de asesino, sin lanza de enemigo, solo una fiebre que lo consumió lentamente, cruelmente, y dejó al mundo desprevenido para lo que siguió. La noticia se difundió rápidamente por Babilonia. Los soldados lloraban abiertamente, rasgando sus ropas y golpeándose el pecho en señal de luto. Otros se negaron a creerlo. Algunos afirmaban que simplemente estaba durmiendo, sumido en un trance divino. Y que resucitaría. El aire estaba cargado de dolor, pero debajo había una corriente más oscura que agitaba el miedo, porque el imperio, por vasto que fuera, no tenía amo. Los generales se reunieron inmediatamente, con rostros sombríos. Pericus tenía el anillo con el símbolo de Alejandro, pero eso no le otorgó un imperio. Tomley, Salucus, Antigonus, Lisarcus, cada uno tenía ambiciones, cada uno tenía seguidores y ninguno estaba dispuesto a inclinarse fácilmente ante otro. En la sala del consejo estallaron discusiones. Algunos exigieron el reconocimiento de Ardus, medio hermano de Alejandro, aunque su estado mental lo hacía incapaz de gobernar. Otros presionaron para que el hijo no nacido de Roxana fuera nombrado heredero. ¿Pero qué protección podría tener un bebé contra los caudillos hambrientos? Mientras tanto, los soldados exigieron claridad. Habían marchado detrás de Alejandro, no por sus generales.
¿Sin él seguirían luchando? ¿Volverían a casa? ¿O se unirían a cualquier comandante que pudiera ofrecerles el botín de la conquista? Babilonia, antaño la joya brillante del imperio, ahora temblaba al borde de la guerra civil. El funeral se retrasó porque los generales incluso discutieron sobre cómo debía honrarse su cuerpo. Algunos querían que lo enterraran en Ey, las tumbas reales de Macedonia. Otros abogaban por Babilonia, la sede de su nuevo imperio. Otros más susurraron que Egipto, con su aura de divinidad, sería un lugar de descanso apropiado. Esta disputa era más que una cuestión de reverencia. Se trataba de poder. Quien controlaba el cuerpo de Alejandro controlaba su memoria, y quien controlaba su memoria podía reclamar su legado. Así, incluso antes de que su cuerpo fuera enterrado, ya se habían sembrado las semillas del conflicto. El último regalo de Alejandro a su imperio no fue la paz ni la unidad, sino el caos. Un caos que pronto estallaría en las guerras de los Diadochi. La muerte de Alejandro en Babilonia no puso fin a su historia. Lo encendió. En cuestión de horas, el imperio que había forjado con sangre y brillantez comenzó a fragmentarse. Los generales que una vez le habían jurado lealtad ahora se veían entre sí como rivales. Sus ambiciones se descontrolaban sin su imponente presencia. Lo que siguió se conoció como las guerras de los Diadochi, las guerras de los sucesores. Una lucha brutal que destrozaría el mundo que había construido. Pericus intentó mantener unido el imperio, gobernando en nombre del hijo no nacido de Roxana, Alejandro IV, y del débil Aridus. Pero la unidad resultó imposible. Ptolemy se apoderó de Egipto, convirtiéndolo en un reino que perduraría durante siglos. Salucas forjó un vasto reino en Asia. Antígono y Liso lucharon por el dominio en Macedonia y Grecia. El sueño de un imperio único que se extendiera desde el Ayán hasta el Indus murió con su creador. Y aún así, la sombra de Alejandro nunca desapareció. Ciudades que llevan su nombre. Alejandría floreció sobre todo como centro de aprendizaje, comercio y cultura. La lengua y el pensamiento griego se difundieron por las tierras conquistadas, mezclándose con las tradiciones persas, egipcias e indias para crear un nuevo mundo, la era helenística. Sus campañas habían sido brutales, pero dejaron un legado de fusión cultural que marcó la historia durante siglos. El misterio de su muerte solo profundizó su leyenda. ¿Fue veneno, fiebre o agotamiento lo que lo derribó? Los historiadores aún discuten, y cada teoría refuerza el aura del hombre que parecía demasiado grande para morir una muerte común. Sus últimas palabras, dirigidas al más fuerte, resonaron como una maldición, condenando sus éxitos a un conflicto sin fin. Ya sea que fueran realmente dichas o inventadas más tarde, capturaron la esencia de su vida, un mundo gobernado por el poder, la ambición y la audacia. Para sus soldados, había sido un dios en forma humana. Para sus enemigos, una tormenta del oeste que no podía ser detenida. Para la historia, se convirtió simplemente en Alejandro Magno, un hombre que conquistó el mundo pero no pudo conquistar el tiempo. Puede que su cuerpo haya sido enterrado en silencio, pero su nombre resonó a través de los siglos, inspirando a emperadores, generales y soñadores. A los 32 años, Alejandro dejó el mundo no con paz, sino con fuego, un imperio destrozado, una leyenda eterna. En el verano del año 80 después de Cristo. La ciudad de Roma se preparó para un espectáculo como nunca antes el imperio había visto. En el corazón de la ciudad se alzaba la más nueva joya del poder Flavio, el Coliseo. Un enorme anfiteatro de piedra y hormigón que parecía raspar el cielo. Donde una vez se extendía el lago artificial de la decadente casa dorada de Nerón, ahora se alzaba un monumento no a la vanidad de un hombre, sino al pueblo romano. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, había prometido que el anfiteatro pertenecería a los ciudadanos de Roma. Y ahora pretendía demostrarlo con una celebración de una escala sin precedentes. Se proclamaron 100 días de juegos. 100 días de combate, banquete, teatro y sangre. Para los romanos, el anuncio fue más que generoso. Fue impresionante. Pocas veces en la historia del imperio se habían ofrecido sumas tan grandes. Y en su centro se encontraba el propio Coliseo, un estadio con capacidad para más de 50.000 espectadores.
Construido con asientos escalonados que reflejaban la rígida jerarquía social de Roma, el anfiteatro permitía que todos los romanos, desde los senadores en asientos de mármol hasta los pobres apretados en la cima, presenciaran el mismo espectáculo, unidos bajo la mirada de su emperador. El momento elegido fue deliberado. Tito había ascendido al trono a la sombra del desastre, un incendio que asoló Roma, una plaga que diezmó a sus ciudadanos y la erupción del Bubius que sepultó Pompeya y Herculano. Su reinado comenzó con mal augurio y rumores de descontento se extendieron por toda la ciudad. Estos juegos inaugurales no fueron meramente entretenimiento. Eran una actuación política, una manera de recuperar la lealtad a través de la generosidad y el asombro. Al inaugurar el Coliseo con grandeza, Tito quiso transformar la calamidad en triunfo. La ciudad bullía de anticipación. Los comerciantes prepararon sus puestos. Los animales fueron conducidos a corrales de retención. Los gladiadores afilaron sus espadas. Y los ingenieros prepararon los mecanismos que asombrarían a las multitudes. Las familias no hablaban de mucho más. Niños alardeando de los monstruos que esperaban ver. Veteranos sueñan con batallas navales escenificadas en el suelo de la arena. El Coliseo aún no estaba bautizado en sangre, pero el corazón de Roma latía más rápido con la promesa de lo que estaba por venir. Para Tito, el anfiteatro era más que una piedra. Era memoria, legado y poder. Para el pueblo romano, fue un regalo. Un regalo pagado con sudor, trabajo y conquista, y que pronto sería consagrado con el rugido de los leones y los gritos de los hombres. En la mañana de los Juegos inaugurales, Roma se despertó con una fiebre de anticipación. Los ciudadanos salieron a las calles en masa, hacia el imponente nuevo anfiteatro, cuyos arcos de piedra brillaban bajo el sol naciente. Los vendedores pregonaban sus productos. Higos, nueces, vino con miel, mientras los mendigos pedían sobras, esperando que la generosidad del día llegara hasta ellos. El Coliseo, con sus 4 niveles de asientos, absorbió a la multitud como un organismo vivo, canalizando a 50.000 personas en su lugar. Allí dentro el aire crepitaba con energía. Los senadores se reclinaban en bancos de mármol pulido en el borde de la arena. Sus botas con bordes morados son un recordatorio de su rango. Las acciones llenaban los niveles intermedios mientras los plebeyos y los esclavos subían a los asientos más altos, apretados hombro con hombro. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, todas las miradas se centraron en el mismo escenario. El inmenso óvalo de arena en el centro, prístino y esperando. La arquitectura misma parecía magnificar el momento. Cada voz se amplifica y cada vito resuena en la piedra. El emperador Tito entró en procesión, acompañado de licares con ataduras y guardias resplandecientes con armaduras. La multitud estalló en un estruendoso aplauso. Para Tito, esto era más que un espectáculo. Fue un acto teatral, una exhibición cuidadosamente escenificada de generosidad imperial. Cuando levantó la mano en señal de saludo, los vítores aumentaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La lealtad del pueblo ofrecida como tributo a su emperador. Luego comenzaron los juegos. Las ceremonias de apertura deslumbraron los sentidos. Las trompetas sonaron. Los bailarines giraban. Los sacerdotes realizaban sacrificios a Júpiter y Marte. Y el olor a incienso mezclado con el almizcle de los animales que esperaban bajo el suelo de la arena. El Valirium, un enorme toldo tendido por los marineros de la flota romana, protegía a los espectadores del sol, sus paneles de colores proyectaban patrones de luz cambiantes sobre la multitud. Para aumentar el dramatismo, Tito ordenó que se distribuyeran abundantes regalos. Se arrojaron alimentos y monedas a las gradas, creando un alboroto mientras los plebeyos luchaban por bocados de la riqueza imperial. Algunos relatos incluso afirmaban que el propio Tito arrojaba bolas de madera al público, cada una de ellas con inscripciones de premios, esclavos, ganado o bienes de lujo, canjeables después de los juegos. El Coliseo no era solo un anfiteatro. Era una máquina para todos, diseñada para abrumar tanto al cuerpo como al espíritu. Y esto fue solo el primer día. La promesa flotaba en el aire. Seguirían gladiadores, bestias, cacerías y espectáculos inimaginables.
Los juegos inaugurales habían comenzado y Roma estaba hechizada. Una vez finalizadas las ceremonias, se reveló el verdadero propósito del Coliseo. Las trompetas sonaron, las puertas se abrieron y los primeros gladiadores entraron en la arena. Sus armaduras brillaban a la luz, los cascos de bronce estaban pulidos hasta brillar, los escudos recién pintados con patrones brillantes. Saludaron al emperador alzando sus armas en alto y la multitud estalló en un rugido que sacudió los cimientos de piedra. Los gladiadores no eran simples luchadores. Eran símbolos vivientes del poder de Roma. Algunos eran esclavos o prisioneros de guerra, condenados a luchar por sobrevivir. Otros eran voluntarios, hombres que buscaban fortuna y fama, apostando sus vidas por una oportunidad de gloria. En esta jornada inaugural estuvieron representados todos los tipos. El mumilo fuertemente armado con espada y escudo. El ágil retiarius armado con red y tridente. El temible subtor con casco liso y espada corta diseñado para perseguir a su oponente sin descanso. La multitud observó cómo las joyas se desplegaban en la arena. Un reciario lanzó su red y atrapó a un secutor, que fue cortado en una lluvia de hilos antes de dar el golpe mortal. En otro lugar, dos millos chocaban como titanes blindados. Cada golpe resonaba en el anfiteatro como un martillo sobre un yunque. La sangre empapó la arena, y con ella llegó el frenesí de la audiencia, gritaron, gesticularon, exigieron muerte o piedad con los icónicos pulgares hacia arriba o hacia abajo. Pero los juegos no eran solo sobre la muerte. Se trataba de drama. Los gladiadores se entrenaban en escuelas para luchar con precisión y espectáculo, prolongando el combate de modo que cada corte y desmayo conllevaba suspenso. Un hombre herido que luchó con valentía podría obtener un indulto. Quien vacilaba y rogaba por su vida a menudo encontraba un final rápido. La multitud amaba el coraje, despreciaba la debilidad y Tito observaba, calculando cómo cada manifestación se reflejaba en su reinado. Para aumentar la emoción, las parejas lucharon en sucesión. Ola tras ola de duelos que llenaron el día. Entre batallas, los asistentes rociaban la arena ensangrentada, esparciendo flores frescas o especias para enmascarar el olor de la muerte. Para Roma, el Coliseo no era un matadero, sino un escenario, y los gladiadores eran actores cuyo guión estaba escrito con sangre. Al final de la primera ronda de combates, el Coliseo había sido bautizado. Su arena prístina ahora era carmesí, sus paredes resonantes estaban cargadas de vítores y gritos. El mensaje fue claro. Este anfiteatro pertenecía a Roma y su alma sería alimentada por siempre con sangre. Si los gladiadores aportaban el drama del hombre contra el hombre, las cacerías de bestias y los venenos aportaban un tipo diferente de asombro al Coliseo. En el segundo y tercer día de los Juegos inaugurales, las puertas se abrieron no para hombres con armadura, sino para criaturas que Roma había arrastrado desde los confines más lejanos de su imperio. De las jaulas subterráneas salieron leones de África, cuyos rugidos resonaron contra las paredes de piedra, panteras deslizándose hasta el suelo, elefantes envueltos en arreos extranjeros e incluso cocodrilos y avestruces desfilaron ante la multitud. Estos animales habían sido transportados a través de mares, pastoreados a través de desiertos y conducidos por caminos romanos únicamente para ese momento de muerte en las arenas del nuevo anfiteatro. Los venator, los cazadores, eran especialistas entrenados para enfrentarse a estas bestias. Armados con lanzas, arcos y redes, confiaban en la agilidad y la estrategia más que en la fuerza bruta. La multitud se maravilló cuando un cazador solitario esquivó a un toro que embestía, clavándole su lanza con precisión en el flanco. Otro saltó sobre un leopardo que se lanzaba hacia él y lo golpeó mientras giraba. Cada muerte provocaba un estruendoso aplauso, no solo por el coraje del cazador, sino por la exhibición del dominio de Roma sobre la naturaleza misma. Pero las cacerías no siempre eran competencias justas. A veces los animales se enfrentaban entre sí. Los osos se lanzaron contra los toros, los leones contra los tigres, mientras la multitud vitoreaba el caos. En otras ocasiones, los criminales condenados eran arrojados a las bestias como castigo. Sus muertes se convirtieron en espectáculo público.
Estas ejecuciones fueron presentadas como justicia, pero para los espectadores, eran otra capa de entretenimiento, un recordatorio de lo que les esperaba a quienes desafiaban el orden romano. Para realzar el espectáculo se utilizó una escenografía elaborada. Bosques de árboles pintados o telones de fondo de madera transformaron la arena en paisajes simulados, recreando las tierras salvajes de las que provenían los animales. A veces se liberaban manadas enteras de ciervos o antílopes y los arqueros los abatieron en una exhibición coordinada que mezclaba la caza con el teatro. Para los ciudadanos de Roma, todas estas cacerías eran inspiradoras. La mayoría nunca había viajado más allá de Italia y nunca había visto un león o un elefante en sus vidas. Aquí, dentro del Coliseo, el imperio llegó a ellos. Criaturas exóticas, tierras conquistadas y maravillas extranjeras fueron obligadas a arrodillarse en el polvo del anfiteatro de Roma. No fue un simple espectáculo. Fue propaganda. Prueba de que Roma no solo gobernaba a los hombres, sino al mundo natural mismo. Como si gladiadores y fieras no fueran suficientes, Tito presentó un espectáculo que parecía imposible. Batallas navales escenificadas dentro del propio Coliseo. En algunos días selectos del Festival de 100 días, el suelo de la arena se transformó en un mar en miniatura. La ingeniosa ingeniería romana, canales ocultos, acequias y acueductos permitieron que el agua inundara el anfiteatro, convirtiendo la arena en olas brillantes. La multitud se quedó boquiabierta al ver los barcos llegar a la cuenca. Con las velas arregladas y las proas pintadas brillando a la luz del sol. No se trataba de simples barcos de juguete, sino de versiones a escala reducida de buques de guerra tripulados por tripulaciones reales y armados con obús y armas. Criminales y prisioneros de guerra llenaban a menudo las filas de estos marineros, obligados a luchar por sobrevivir en un escenario acuático del que no había escapatoria. Los namaki o batallas navales simuladas recreaban conflictos famosos de la historia o la mitología romana. Un día, la multitud podría ver a los griegos enfrentarse a los persas, con sus barcos chocando y astillándose con el ruido de la madera. En otro caso, los fenicios podrían enfrentarse a los romanos, con lanzas y flechas volando sobre el agua. Desde sus asientos, los espectadores sentían como si las conquistas del imperio se repitieran ante sus ojos, prueba de que el alcance de Roma se extendía desde la tierra hasta el mar. Las batallas eran salvajes, incluso aunque estuvieran escenificadas. Los barcos chocaron entre sí con una fuerza letal. Hombres arrojados al agua, arañando tablones rotos mientras luchaban por mantenerse a flote. A diferencia de los gladiadores, que podían obtener el indulto mediante su valentía, los hombres de estas armadas simuladas rara vez sobrevivían. El agua, destinada al entretenimiento, se convirtió en la tumba de cientos de personas. Sin embargo, para el público, el peligro era parte del atractivo. Ver el Coliseo contener un mar, ver a los hombres morir mientras los imperios chocaban, era saborear lo imposible. La pura audacia de todo esto elevó a Tito a los ojos del pueblo. Solo Roma podía crear un espectáculo así, y solo un emperador con vastos recursos y voluntad podía llevarlo a cabo. Para una ciudad que se enorgullecía de su ingeniería y de su conquista, los namaki eran al mismo tiempo entretenimiento y demostración, un recordatorio de que la maestría romana conquistaba no solo a hombres y bestias, sino incluso a la naturaleza misma. Cuando finalmente se drenó el agua y el suelo de la arena volvió a ser arena, la multitud supo que habían presenciado una maravilla que ninguna otra ciudad podía igualar. El Coliseo ya no era solo un teatro de sangre. Era un teatro de mundos. Incluso mientras el Coliseo rebosaba de violencia y espectáculo, Tito sabía que el pan y el vino importaban tanto como la sangre. Para complementar los 100 días de juegos, ordenó banquetes y fiestas públicas que transformaron la propia Roma en un enorme comedor. Durante días seguidos, la riqueza del imperio se vertió en los vientres de sus ciudadanos. Las calles cercanas al anfiteatro se llenaron de vendedores que distribuían panes, frutas y carnes asadas. Regalos suministrados a expensas del emperador. Las botellas de vino de anfeta se abrieron libremente, y su aroma penetrante y dulce fue transportado por la brisa. Los ciudadanos bebieron profundamente, vitoreando a su emperador mientras brindaban por su generosidad. En una sociedad donde el hambre siempre era una sombra acechante.
Semejante abundancia era tan impresionante como cualquier duelo de gladiadores. Dentro del Coliseo, la comida misma se convirtió en parte del espectáculo. Entre espectáculo y espectáculo, los asistentes arrojaban cestas de dátiles, higos y nueces a los puestos. Se lanzaron a la multitud bolas de madera con premios grabados, canjeables por bienes que iban desde jamones curados hasta esclavos. Los niños se peleaban por ellos mientras los hombres adultos luchaban en los pasillos. Cada bola es un símbolo tangible de la generosidad imperial. También se organizaron fastuosos festines para la élite. Senadores y príncipes cenaban en pórticos sombreados saboreando platos exóticos importados de las provincias. Lenguas de flamenco de África, salsas de pescado de Hispania, especias de Oriente. Para la gente común reinaba la sencillez, pero el mensaje era el mismo. El emperador de Roma alimentaba a su ciudad tan generosamente como la entretenía. Los banquetes fueron más que una indulgencia. Eran política. Tito había heredado un imperio marcado por el desastre. Peste, hambruna y la erupción del Bubius. Su reinado había comenzado bajo sospecha, y estos juegos inaugurales eran su oportunidad de ganarse los corazones del pueblo. Al alimentar a las masas, vinculó la lealtad a su trono con el vínculo más antiguo de todos, la gratitud por la supervivencia. Las fiestas también reflejaban la riqueza y el alcance de Roma. Cada bocado, cada trago, recordaba a los ciudadanos que su imperio se extendía por 3 continentes y que extraía cereales de Egipto, aceite de África, vino de la Galia y especias de Arabia. La abundancia del imperio fluía directamente a sus bocas, y Tito estaba en el centro de todo, como el proveedor. A la sombra del Coliseo, el pueblo de Roma no solo cenaba comida.